Hoy vamos a pasar a la consecutiva, a la 53, pero antes pues lo invito a que cierre sus ojos y me acompañe a orar como siempre lo hacemos para poner este tema en manos del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti pidiéndote de tu guía, de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos recibir tu palabra, para que podamos entenderla, Señor. Te pido que me des de tu palabra, Señor, que me des de tu gracia para compartirla, Señor, que sea una palabra fresca, que sea una palabra agradable, entendible, y que mis hermanos la puedan recibir con un corazón dispuesto, Señor. Sabemos que no hemos venido, Señor, a escuchar a un hombre, sino que hemos venido a escucharte a ti, y a ti te damos la gloria y la honra, Señor, en todo lo que hagamos. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Pues ya estamos en nuestro tema número 53 de nuestra serie en Palabras de Jesús y lleva por título La venida del reino. ¿Cómo ven? ¿Ya quieren que llegue el reino de nuestro Señor Jesús? ¿Ya anhelan decir, ven Señor, ven? ¿O ya lo están diciendo? ¿O ni se acuerdan de decirlo? Mire, busque por favor Lucas 17:20. Y quiero decirle mientras usted va buscando estos versículos que lo que vamos a ver el día de hoy es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque este es un tema escatológico. Este es un tema que va enfocado a la comprensión de los últimos tiempos. Y mire, para adentrarnos a detalle en este tema, pues la verdad es que nos llevaríamos muchas horas. Es un tema muy amplio. Esto sería como para una serie, ¿no? Meternos en temas escatológicos. Y pues obviamente tendríamos que estar viendo el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, entre otros más, ¿no? Pero este es un tema tan profundo que no lo vamos a ver. Así que siguiendo con nuestra serie en Palabras de Jesús, solo lo vamos a ver de una manera superficial. Y yo espero que no nos quedemos con tantas dudas. Es decir, yo espero que solamente nos dé un panorama, que nos aclare algunas ideas, que mejoremos el contexto de lo que es el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la intención. No nos vamos a meter a fondo porque no acabaríamos. Así que vayamos a la palabra. Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos, es decir, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué palabras de Jesús? Le hacen una pregunta y él contesta de una manera un poquito como fuera de contexto, ¿no? Pero vamos a ver, mire, tratemos de entender lo que es un reino de manera conceptual. En la antigüedad, como hasta la fecha en algunos lugares del mundo, los reinos eran porciones de tierra controlada por personas conocidas como reyes o monarcas. Estas personas ejercían o ejercen su autoridad como ellos quieren. Toman o quitan lo que se les antoja y controlaban o controlan las vidas de otras personas según sus anhelos o conveniencias. Y por lo general, ustedes estarán de acuerdo conmigo, los reyes terrenales cometieron o aún cometen excesos o abusos con todos sus súbditos. Ahora, este concepto de un solo rey que controle la vida de las personas en una nación, pues no es algo a lo que los mexicanos estemos acostumbrados, ¿verdad que no? Porque al menos en México, y digo en teoría, no nos rige una persona, sino que nos rige un sistema de poderes. En teoría nos rige el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y también está la Constitución, ¿verdad? Que nos da derechos, facultades y obligaciones a todos los mexicanos, es decir, no nos guiamos o no nos regimos por un rey. Pero para los tiempos de Jesús, la existencia de un reino y de un rey era lo cotidiano, así vivía la gente. Y aunque no quisieran, se tenían que sujetar a los caprichos del rey en turno. Y mire, originalmente el pueblo de Israel no tenía rey. Ellos se dirigían de una manera teológica, es decir, Dios mismo los dirigía. Pero el pueblo era necio, ¿verdad? Se aferró y dijo, queremos un rey como todos los pueblos de alrededor. Y escogieron un rey grandote, güero, de ojos azules. Así lo escogieron. ¡Qué error! En fin, dejaron lo bueno por querer ser como los demás pueblos. Y si el rey era bueno, el rey en cuestión, el reino se fortalecía, la gente vivía tranquila, sabiendo o creyendo que el rey tomaría decisiones prudentes y sabias y haría lo posible por mantener el reino estable. Pero, como siempre, el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y por lo general, la mayoría de los reinos han sido controlados por hombres tiranos,
por reyes abusivos que maltratan a sus súbditos, que abusan de ellos y los pisotean. Esa es la historia general. Y esa característica de humillar y sobajar y abusar de los demás siempre se ha presentado por los siglos, ¿no? Y esto ha sido independientemente de la cultura. Ahora, los reyes en contadas excepciones, y mire, en contadas excepciones, siempre ha sido de lo peor. Pocos como el rey David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre sin Dios siempre tiende al mal. Esa es la realidad. Mire, cualquier persona que ejerza un cargo de autoridad, la que sea, ejerciendo un cargo de autoridad, si no tiene a Dios, va a tender a abusar. Esa es la realidad. Y muchas veces, aún teniendo a Dios, se tiene la tendencia a abusar. Gracias a que el Señor nos detiene. Así que cuando tengamos un cargo de autoridad, tratemos de estar bien sujetos al Señor para no abusar. Ahora, si nos ponemos a buscar, y esto es nada más como cultura, en el libro de Reyes o por curiosidad, pues vamos a encontrar muchos ejemplos de hombres que reinaron sobre los judíos e hicieron lo malo delante de Dios. Usted se pone a leer el libro de Reyes, va a decir, fulanito de tal hizo lo malo delante de Dios, y sutanito también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es la idea que nos adentremos por ahí. Así que regresemos a los tiempos de Jesús y recordemos que los judíos están bajo el control romano. Y aún los fariseos, que participaban de las cosas de los romanos y se les permitía algunos beneficios, pues tenían el deseo, el anhelo de un trato más justo y de no estar sujeto a ese pueblo o a ese imperio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel proféticamente estaba esperando el establecimiento de un reino terrenal, un reino lleno de bendición, el cual iniciaría por medio del Mesías prometido. Mire, estoy poniendo todos los antecedentes, estoy poniendo los fundamentos. Ellos, los judíos, esperaban que el Mesías estableciera un reino terrenal glorioso, algo precioso, que reivindicara a su pueblo, donde Jerusalén fuera 100% restaurada y ahí se vivieran tiempos de paz, de justicia y de gloria. Ese era el anhelo del pueblo judío. Y aunque Jesús constantemente hablaba del reino venidero, porque ese era un tema que él siempre tocaba, y además él hablaba de que él era el rey de este reino venidero, para las expectativas de los fariseos, Jesús nunca fue el Mesías. ¿Por qué? Porque no creían en él. No lo querían simplemente. Por lo tanto, sus detractores, es decir, los escribas y fariseos, se burlaban de Jesús, hacían mofa de él. Mire, imagine la escena, porque a veces leemos la palabra y creemos que le están hablando con respeto y que le dicen, muéstranos tu reino, o cuándo llegará tu reino, que se lo dicen así con, hasta no sé, con una especie de mucho respeto. Voy a repetirlo, pero no, al contrario, ellos le lanzaban a Jesús comentarios y preguntas irónicas, le hablaban mal, eran groseros, le decían cosas así como, ay, sí, mira, ¿estás seguro de que tú eres el rey? ¿De qué reino nos hablas? Dinos cuándo vendrá ese reino. No inventes, ¿qué te pasa? Estás mal. ¿Dónde está tu famoso reino? ¿De dónde a dónde estará? ¿Sí se da cuenta? O sea, los hombres le hablaban así a Jesús, no le tenían respeto, estos hombres malos, ¿no? Regrese a Lucas 17:20, donde dice, Jesús les respondió y dijo, mire, le preguntan de una manera incorrecta y Jesús responde de una manera correcta, pero dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Jesús le dice a los fariseos, ustedes están obsesionados con las señales, las buscan constantemente, quieren ver algo de que ya se aproxima el reino, pero no hay ninguna señal aparte de mí, de donde ustedes puedan decir lo que dice en el verso 21, helo aquí o helo allí. No hay nada, no lo van a poder encontrar, decía Jesús, solamente yo soy la única evidencia. Con estas palabras Jesús les está diciendo a los fariseos, si ustedes están esperando un espectáculo visible para prepararse, para portarse bien, para dejar de pecar, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el reino que ellos esperaban era un reino físico. Y no podían entender lo que decía Jesús porque el reino del cual él hablaba era espiritual. Y ellos estaban muertos, ciegos espiritualmente. La única forma de poder ver ese reino es que empezaran a creer y nacieran de nuevo. ¿Recuerdan cuando Jesús se lo dijo a Nicodemos? Esto está en Juan 3:3, yo se lo leo. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, muchas de las veces queremos enseñarle pues a las personas que conocemos o a las que nos preguntan algo, queremos enseñarles cosas que para nosotros son muy obvias, son muy lógicas, pero no, se tiene que partir desde la base y se tiene que empezar a compartir la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces muchas de las veces les queremos hablar del reino, pues ellos están muertos espiritualmente, no entienden, ni siquiera entienden que son pecadores. Entonces tiene uno que empezar a compartirles el evangelio desde las bases. Y entonces Jesús les dice, todo aquel que no empieza por creer, no puede ver el reino de Dios. Y para el que no cree, pues todo es locura, ¿está de acuerdo? En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces este es un proceso. Ahora Jesús continúa diciendo, ustedes, a los fariseos y escribas, no pueden encontrar el reino, ni decir está aquí o está allá. ¿Por qué? Porque he aquí el reino, y esta está en la segunda parte del verso 21 de Lucas 17, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mire qué palabras de Jesús. El reino de Dios está entre vosotros. Está diciendo, aquí estoy en medio de ustedes, pero no lo pueden ver. Mire, porque alrededor de Jesús se encontraba mucha gente escuchando. Entre la multitud estaban todos aquellos curiosos, los no comprometidos, los chismes, los discípulos, los escribas y fariseos. Y con estas palabras Jesús les lanza un desafío y nuevamente una invitación a los fariseos y les dice, aquí estoy yo entre ustedes, en medio de ustedes. Yo soy el inicio del reino de Dios, yo soy la puerta de acceso, pero necesitan creer en mí para que el reino de Dios se haga realidad en sus vidas. De otra manera, no lo entenderán. Y esta es una realidad, al menos lo fue para mí. Yo por muchos años fui detractor del evangelio, no entendía. Hasta que el Señor, en su gracia, me dio la oportunidad de entender y saber que el reino empieza cuando empezamos a creer. Los que creemos ya estamos siendo parte de ese reino. Y solo así el reino de Dios, que está entre ustedes, les dice Jesús, vendrá a formar parte y ahora estará dentro de ustedes. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Ok. Ahora yo imagino la cara de los fariseos, ¿no? Ellos tenían los ojos muy abiertos, así como de plato, tratando de entender el significado escondido en las palabras de Jesús. O sea, no te entendemos, ¿qué estás diciendo? Pero no podían, porque desde aquellos años hasta la actualidad, el principio es y será el mismo. Todo empieza por creer. Y creer, mis hermanos, va en contra de la lógica, va en contra del sentido común. Creer es complicado porque significa depositar la confianza en algo que no podemos ver. Creer es fe, y eso es difícil. Después de estas palabras dirigidas a estos hombres duros de cerviz, Jesús ahora se dirige a los discípulos. Nuevamente los deja, voltea su mirada y les dice estas palabras a aquellos que ya eran parte del reino de Dios. Es decir, también nos las dice a nosotros. Ponga atención en el verso 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Bien, la alusión Hijo del Hombre ya la estudiamos previamente. Este es un término mesiánico que se refiere a la segunda venida de Jesús para establecer un reino físico y visible. Ya lo vimos en un tema. Y Jesús les dice, recuerde que le está hablando a sus discípulos, vendrán días en los que ustedes estarán pasando por dificultades y tribulaciones. Me buscarán físicamente, desearán verme como ahora y no me encontrarán. Estarán ansiosos, preocupados, angustiados y no me verán. Pero sean pacientes. Santiago 5:7 lo dice de esta manera, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También vosotros tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, ¿quién está seguro de que la venida del Señor se acerca? ¿Y ya quieren que esté? ¿Sí? ¿Estamos preparados? Sean pacientes, dice Santiago, porque muchos intentarán
engañarnos y hacernos tropezar. Verso 23 de Lucas 17. Y os dirán, helo aquí o helo allá. Pero dice Jesús, no vayáis ni lo sigáis. Si les dicen, aquí está el reino de Dios, no lo crean, no lo sigan, porque muchos intentarán engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús les advierte a sus discípulos y entre ellos a nosotros, tengan cuidado, no se dejen ir por las apariencias, no sigan las señales que el mundo les ofrece, no las sigan por espectaculares que sean. En Mateo 24, 23, mire cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo, lo dijo más claramente. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba alentando a sus discípulos de que Satanás los intentaría hacer caer. ¿Por qué? Por medio de hombres corruptos, por medio de hombres charlatanes y engañadores. Y Jesús con amor les dice, tengan cuidado, no les crean, pongan mucha atención. Ahora, ¿en cuántos lugares engañan a las personas? En muchos. Y la principal razón para engañarlos es porque las ovejas dejan lana. Esa es la triste realidad, ¿no? Pero dice Jesús, no les crean porque la señal de mi venida para instituir el reino de Dios de manera física será extremadamente visible. Verso 24 de Lucas 17, dice Jesús, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mire qué palabras, esto está intenso, a mí me pone hasta la piel chinita. Yo creo que todos hemos visto los relámpagos, ¿verdad? Y más en esta época de lluvias. Bueno, a mí en lo particular me encanta ver el cielo y ver cómo se ilumina. Y está uno ahí esperando a ver a qué horas, y dice uno, ya va a salir, y no sale el relámpago. Y de repente, sin aviso, se ve. Y en un instante ilumina todo el cielo y se ven las nubes así bien formaditas, bien bonitas. Bueno, es un espectáculo que a mí me gusta ver, ¿no? Y así como yo lo veo desde una perspectiva, aquí en Aguascalientes, yo sé que miles de personas también lo ven desde otro punto, desde otra perspectiva. No es un espectáculo particular. Y cuando están los relámpagos ahí en el cielo esperamos verlos e identificar el momento preciso. Yo he tratado hasta de contar segundos y no puedo, pero cuando llegan son inconfundibles. Sabemos que ahí están. Y así será cuando Jesús regrese. Regresará en gloria resplandeciente. Todo ojo le verá, porque las señales serán visibles en todo el mundo. En todo el mundo se van a ver. ¿Cómo es? No lo sé. Pero el Señor dice que se van a ver. Y mire, no va a ser por medio del internet. En Mateo 24, 29 dice lo siguiente. Miren lo espectacular. El sol se oscurecerá en ese día y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vea la magnitud. En palabras de Jesús podemos observar que habrá cambios en las constelaciones, en el sistema solar, es decir, pasará algo increíble, todo se moverá. Y en el verso 30 de Mateo 24 también dice Jesús, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando venga nuestro Señor, todo mundo, absolutamente todo mundo lo va a ver y se dará cuenta. Pero hay algo bien interesante ahí, bien interesante, porque sin advertencia, de manera sorpresiva, Jesús regresará como general de su ejército. No va a regresar como aquel crucificado, no, Él regresará como general de su ejército entre las nubes del cielo. Su señal será inconfundible, montado en un caballo blanco y con un ejército celestial acompañándole. Y eso está escrito. En Apocalipsis 19:11 dice, entonces viene el cielo abierto, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué estaba su ropa teñida en sangre? Sí lo recuerdan, ¿no?
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Él regresará como capitán de ese ejército. Así que mis hermanos, todo el mundo le verá. Será algo tan espectacular que no será necesario ni preguntar qué pasa. Todo el mundo sabrá que el tiempo llegó. Ahora, ¿cómo será esto? No lo sé. Pero créame, será un espectáculo imperdible. Aunque usted quiera desviar la mirada, no podrá. Estará en los últimos tiempos. Mas la venida de nuestro Señor solo será de alegría y gozo para aquellos que creemos en Él y que queremos verlo en su trono reinando con poder, porque para todos los demás será un tiempo de lamentarse. Después de escuchar estas palabras, los discípulos de Jesús estaban muy atentos. Ellos ya anhelaban que el regreso del Hijo del Hombre llegara, querían verlo con gran poder y gloria, pero Jesús les dice, antes de que regrese de esa forma, Lucas 17:25 dice, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es necesario que antes que yo regrese padezca. Y efectivamente, mis hermanos, era necesario. Sí, era necesario, pero para usted y para mí. Era necesario para la humanidad que el Señor hiciera eso. Era necesario que el Señor fuera traspasado de muchos dolores, desechado y aborrecido de esa mala y perversa generación. Era necesario para que usted y yo pudiéramos tener la esperanza de vida eterna. Porque solamente de esta forma se podría completar la obra de redención. Solamente de esta forma se podría llevar a cabo la obra expiatoria y sustitutiva. Si el Señor no moría, si el Señor no padecía, usted y yo no estaríamos aquí. Y Jesús constantemente enseñó que era necesario sufrir la ira de Dios en Él mismo y morir como sustituto de los pecadores. Y se nos olvida que el Señor murió en la cruz por usted y por mí. Se nos olvida. Y más cuando pecamos deliberadamente. Creemos que el Señor no está a nuestro lado. Y posteriormente, en palabras de Jesús, viene explicado cuándo será su regreso, cuándo se dará su regreso, cuándo sería el día del Hijo del Hombre. Vaya al verso 26 de Lucas 17. El día del Hijo del Hombre será como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió con los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Bien, mis hermanos, estamos como en los días de Noé. Mire, los días de Noé sobre la tierra fueron tiempos de maldad y de vileza. La perversidad de los hombres alcanzó máximos históricos. El pecado estaba desenfrenado. Literalmente pecaban a todo lo que daba. Y esa generación fue tan indiferente a los designios de Dios, no hizo caso, que estos hombres comían, es decir, hacían su vida sin agradecer a Dios. No les importaba lo más mínimo. No les interesaba que existiera Dios. Ellos bebían, se embriagaban continuamente y se casaban y se daban en casamiento. Y mire, esta expresión es un eufemismo, es una manera elegante de decir que se metían con quien fuera. Esa es la manera elegante de decirlo. Esto habla de un desorden sexual en el cual nadie estaba satisfecho, ni hombres ni mujeres. Se casaban y se daban en casamiento, se metían unos con otros, así de fácil. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo el mal. Todo designio. Y lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. En Sodoma la gente hacía su vida, compraban, vendían, comían, se embriagaban, pero este fue un tiempo marcado también por una extensa perversión sexual. Y mire, el homosexualismo en ese tiempo se exacerbó de una manera increíble. Ahí había homosexuales como en una ciudad cercana aquí, ¿verdad? El nombre de la ciudad era Sodoma. Y Sodoma representa las relaciones pervertidas. Es el significado de pecado sexual de estos hombres. Y estos eran tan perversos que en una ocasión intentaron violar a los 2 ángeles que fueron a rescatar a Lot y a su familia. Fíjense nada más. ¿Sí recuerdan cuando dijeron a Lot, échenos para acá? Y Lot les dijo, pues ahí les van mis hijas. Miren nada más qué forma de pensar. Y ellos dijeron, no, pues esas ya las conocemos. A los angelitos.
la perversión del hombre. Estos días de perversión que quedaron grabados en la historia representan tiempos de iniquidad, de maldad, y estos fueron previos al castigo y juicio de Dios. Y por un lado llegó el diluvio como juicio. En Génesis 7:19 dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Mire, y a mí me pone la piel chinita. 15 codos son aproximadamente 3 metros. Aproximadamente. Y si vemos el tamaño del arca y todo eso, es la distancia perfecta para que pasara y no se atorara en el pico más alto. Pero esa es otra historia. Como consecuencia o veredicto, vino el castigo de sus pecados. Dice en Génesis 7:21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solo unos pocos fueron salvados. Y por otro lado, ¿qué sucedió con Lot y su familia? Pues ellos salieron de Sodoma guiados por los ángeles, y fuego y azufre cayeron del cielo sobre estas dos ciudades. En Génesis 19:24 encontramos la historia. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. La vida en el día del Hijo del Hombre, cuando Jesús regrese, será muy parecida a la que había en esos tiempos. ¿Cómo es la vida en estos tiempos? Pues muy parecida, ¿no? Creo que ya hay más antros que escuelas. Es más, ustedes pónganse a ver en cada avenida cuántos lugares hay, pero en fin. Jesús continuó explicando a sus discípulos y les dice en Lucas 17, verso 30, dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo será? Lleno de iniquidad, lleno de pecado. En ese tiempo futuro la depravación moral estará a su máximo esplendor. Ahora miren, yo imagino, porque a mí me gusta imaginar las historias para darles más vida, que los discípulos están tratando de comprender las palabras de Jesús. Para ellos era complicado. Ellos se encontraban en otras circunstancias, pero después las entenderían. Pero nosotros, usted y yo, tenemos la revelación completa de la palabra de Dios y sabemos que ya no falta mucho, porque prácticamente estamos como en los días de Noé, como en los días de Lot. Cada vez las cosas van más mal y mal. Y al rato, así como se ha permitido el aborto, como se ha permitido el matrimonio entre iguales, etcétera, etcétera, las cosas van a ir de mal en peor. Sin embargo, podemos ver que antes del castigo, Noé y su familia fueron puestos en un lugar seguro. Antes del castigo. Y lo mismo pasó con Lot y su familia. Antes de ser destruidas las perversas ciudades, Dios puso a Lot en tierra segura. Y para mí, y miren lo que voy a decir, pongan mucha atención. Este es un ejemplo de cómo la iglesia será puesta en un lugar seguro antes del castigo. Y tengo que subrayarlo, lo tengo que subrayar ahí con plumón rojo, verde, anaranjado, lo que sea. Este es un ejemplo y es según la perspectiva que se tenga. Pero estos ejemplos representan el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Los puso en un lugar seguro, con el objetivo de que la iglesia esté en un lugar seguro antes de que vengan los tiempos difíciles, para que de esta forma llegue el castigo en el día de la ira por parte de Dios. Y mire, no voy a entrar en debates. Hay quienes dicen que estarán, ¿verdad?, los cristianos en la tribulación. Otros dicen que la pasarán toda, etcétera, etcétera. Según estos ejemplos, yo veo que será antes de la tribulación. Ahora, ¿cuándo será esto? No lo sabemos. Aún Jesús mismo lo dijo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que desde esta perspectiva, la iglesia no estará. Ya habrá sido arrebatada, estará en un lugar seguro, y los días de la tribulación llegarán. Ahora, ¿cómo serán esos días? Híjole, serán duros, difíciles. Y mire, a pesar de las circunstancias y de lo difícil que sean,
la gente en lugar de arrepentirse, a pesar de las advertencias, estará molesta. Se va a quejar y maldecirá a Dios por hacerlo sufrir. Porque eso es lo que va a hacer. A pesar de que ya hayan visto que sus familiares ya no estén. Ahora usted conoce gente así, que cuando le empieza a ir mal, maldice a Dios, se queja contra Dios. Yo sí conozco personas, ¿no? Señor, ¿por qué lo permitiste? Si yo soy bien bueno, yo soy bien buena, yo ayudo en todo, soy un santo. ¿En serio? Mucha gente se va en contra de Dios cuando los tiempos van mal. Y dice la palabra que esos tiempos serán terribles. Y en ese momento, el juicio final, la venida de nuestro Señor estará por llegar. Vayamos al verso 31 de Lucas 17, donde Jesús continuó con la narración. Y dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mire, Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos en contra de la falsa seguridad. Porque muchas veces creemos que los bienes o los recursos que poseemos nos van a ayudar en algo. Y ¿sabe? Ante la muerte o ante la venida de nuestro Señor no nos sirven para nada. Porque hay circunstancias en que el dinero solamente es un lastre o una atadura que nos mantiene amarrados. Es una pesada carga. Y estas palabras de Jesús hace énfasis en las cosas que amamos. Y usted analice, ¿qué ama? Porque ese día ante las circunstancias será evidente en aquello en lo que hemos puesto nuestro corazón. En aquello en lo que tenemos puesto nuestro corazón. Mucha gente dice, yo amo al Señor. Pero cuando se vienen los problemas se ve la verdadera realidad. Cuando el Señor nos pone a prueba. Y es probable, por no decirlo es seguro, que muchos prefieren las cosas del mundo, las comodidades, las riquezas, el reconocimiento, que a Dios. Y Jesús les dice a sus discípulos, si de verdad me aman, no regresen por sus bienes, no den marcha atrás. Y estas palabras las debemos de atesorar nosotros como creyentes. Cuando el juicio de Dios esté por caer, mire, no habrá necesidad de llevarse nada. Porque todas aquellas personas que vuelvan atrás por sus recursos o posesiones, solo hará evidente que sus corazones estaban fijos en cosas terrenales. Ellos se mostrarán tal como son. Todos aquellos que en su momento no hicieron caso de las advertencias de Jesús. Por eso Jesús les recalca en el verso 32 de Lucas 17, acordaos de la mujer de Lot, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque la suerte de la mujer de Lot es una clara advertencia en contra de mantenerse atados a las posesiones terrenales. Esta mujer, ¿sí?, iba a ser puesta a salvo, pero ella amaba el mundo que la rodeaba, ella amaba a Sodoma, la forma de vida que ella tenía. Y cuando era llevada fuera de Sodoma por los ángeles, se le advirtió a Lot y a su familia que dejara todo, que no volteara ninguno, que no regresaran atrás para que no murieran. Pero esta mujer que amaba lo terrenal fue incapaz de dejarlo todo. Ella volteó atrás, volteó su rostro hacia aquello que amaba. Y como consecuencia se convirtió en estatua de sal. Ella estaba a punto, mire, cerquititas de ser salvada, cerquititas. Y fue destruida por el amor que tenía hacia lo mundano. Un poquito. ¿Cómo le dijo este rey a Pablo? Por poquito me persuades, por poquito. Esta mujer tomó la decisión equivocada a pesar de que fue advertida. El amor a las riquezas ahogó su poca fe. Dio marcha atrás estando al borde de la salvación. No se mantuvo firme en la carrera. No perseveró hasta el fin. Y Jesús lo recalca en el siguiente verso 33 de Lucas 17. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y mire, ya estudiamos este versículo. Y hace unos días, gracias a Dios, me permitió ir a un lugar muy bonito en la Sierra Fría, de este lado norte de la ciudad. Y estuvimos cerca de una presa, la mayor presa del estado, y estábamos muy felices, algunos ahí saltando entre piedras. Este era un río más o menos caudaloso, muy bonito. Y nos encontramos en medio del cañón de ese río. Es un río, pues se ve muy largo y el cañón muy largo, varios kilómetros anduvimos por ahí, y tiene peñascos muy bonitos a ambos lados. Y de ahí se veía como algunas piedras se habían pues despeñado, ¿no? Se habían arrancado ahí de la peña. Y la persona que nos llevaba, es decir, el guía el que nos invitó, nos empezó a comentar lo siguiente.
Mire, cuando ustedes anden en esta zona, pongan mucha atención. Le dije, ¿en qué ponemos atención? Dice, pongan atención en las señales. Dije, ¿en cuáles señales? Y él me respondió, siempre observen hacia el lado donde inicia el cañón. Siempre ven hacia allá. Si está lloviendo hacia esa zona, o si hay mucha nubosidad, aléjense lo más posible del río, lo más que puedan. ¿Por qué? Porque las crecidas son muy, pero muy peligrosas. O si de repente ustedes escuchan que el sonido del río cambia, escuchan como que las piedras están chocando entre sí una contra otra, miren, rapidito, huyan a un lugar alto, porque el sonido es diferente, la frecuencia cambia, se percibe la vibración en la tierra y ¿saben? Solo tienen de 3 a 4 minutos para salir. Si no lo hacen, ahí se quedan con todo y bicicletas. Él nos dijo, de verdad dejen todo lo que traigan. Si están acampando, si traen vehículo, lo que sea, déjenlo. Porque el agua puede llegar a subir hasta más de 2 metros de este nivel, que estábamos como a 1 metro, de este nivel en cuestión de minutos. Así que dejen todo, suban por las laderas porque nada vale la pena como su vida. Y los bienes materiales se recuperan, pero pues ustedes pueden perder su vida. Y mire, esta persona vivió desde pequeño en esa zona, conoce el lugar, sabe lo que puede pasar y créame que sería necio no hacerle caso a una persona que conoce, que sabe, ante una circunstancia como esa. ¿Sería necio? Claro, ¿verdad? Entonces hay que poner atención. Y de la misma forma es una necedad no atender las advertencias que encontramos en la palabra de Jesús. Es una necedad. Verso 34, Jesús continúa explicando a los discípulos, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. En ese día, mis hermanos, cuando llegue ese día, el juicio de Dios se hará realidad. Y de 2 personas que han estado juntas toda la vida, una será arrebatada y la otra dejada. Y no quiere decir que sea así, quiere decir que a veces se van a ir los 2, ¿no? Y a veces se van a quedar los 2, pero a veces se van a quedar uno. En este ejemplo podemos ver que hay 2 mujeres, tal vez una madre y una hija, 2 hermanas, unas amigas, un padre, un hijo, unos amigos, unos hermanos, unos esposos, un hombre y una mujer. Todo esto habla de personas que convivieron mucho tiempo juntos, que se conocen e incluso puede parecer que tienen las mismas convicciones, pero al final de los tiempos, la verdad se revelará. Y aquí encontramos una clara advertencia. Si viene el río, huyan. Una clara advertencia que nos indica que el haber estado cerca de una persona que es fiel al Señor no es garantía de salvación, porque nadie, absolutamente nadie, puede librar a su hermano, a sus hijos o a su cónyuge en el día de la ira. Nadie. El creer y ser salvos del juicio de Dios es algo individual, es algo personal. Es solamente de aquel que ha creído y ha dejado todo atrás. Es de aquel que tiene comunión con el Señor. Nosotros podemos invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, pero la convicción solamente es personal. La salvación no se la podemos nosotros dar a nadie. Solo podemos compartirles el Evangelio. Y ese, el que cree, es el que escapará del juicio y entrará en el reino de Dios. Obviamente los discípulos al escuchar estas palabras de Jesús estaban desconcertados. Ellos tenían dudas, no entendían y por eso le preguntaron, verso 37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Qué respuesta, ¿no? Tan extraña. ¿Dónde? Y él da un ejemplo. Mire, los discípulos eran incapaces de entender o comprender el alcance del juicio divino. No comprendían el hecho de que todo esto se vería alrededor de todo el mundo. Así que ellos dijeron, tiene que haber un lugar exacto donde tú estés. Pero no, era en todo el mundo. Y Jesús les da una respuesta extraña que corresponde a un refrán judío. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Mire, tal vez la traducción más correcta es, donde estén los cuerpos de los muertos, se juntarán los buitres. La forma de identificar el lugar donde está un cuerpo muerto era donde se arremolinaban los buitres, es decir, esta es una señal que se ve desde lo lejos. ¿Usted ha visto cómo las aves de rapiña empiezan a dar vueltas sobre un cuerpo?
Esa es una señal de que hay un cuerpo muerto. Con estas palabras Jesús indicaba que las cosas o las situaciones de su venida sucederían cuando se cumplan las condiciones necesarias y todo el mundo lo verá. ¿Dónde? En todos lados, donde se juntan los buitres. Cada persona se dará cuenta de que ya está pasando. Por lo tanto, concluyo con lo siguiente. Para todos aquellos que hagan caso omiso de las palabras de Jesús, para todos aquellos que menosprecien al Hijo del Hombre, llevarán en sí mismos el juicio. Ya lo llevan, ya lo tienen, y serán atrapados ahí por toda la eternidad. Ellos no verán ni entrarán en el reino de Dios, porque saben Jesús regresará. Y en Judas 1, 14 y 15 encontramos una profecía que dice así: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Vino el Señor a hacer juicio. Mis hermanos, estas palabras de Jesús nos exigen un examen personal. Mire, esto es personal. Nos llevan a analizar, a que observemos si realmente estamos caminando de la mano del Señor o si solamente estamos aparentando para no tener problemas con los que están cerca de nosotros. Tenemos que analizarnos. Reflexionemos si es que solo vivimos un cristianismo ligero, solo un título nominal, o vivimos una apariencia. Y sabe, por nuestro bien debemos de hacerla. Debemos de hacerla. Porque el día de hoy podemos tomar conciencia de que aún hay tiempo, aún hay oportunidad para comprometernos y tomar acción. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y mis hermanos, esta es una invitación a que vayamos a la palabra y busquemos la forma de vivir que a Dios le agrada, conforme a su palabra y creyendo en Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, hemos aprendido de tu palabra que tú un día regresarás como ese general montado en un caballo blanco para llevar a cabo el juicio, Señor. En ese día, Señor, se instituirá tu reino terrenal, y sabemos que no tenemos la capacidad suficiente para comprender todos los detalles, pero creemos en tu palabra. Hemos decidido hacer de lado la lógica, hemos decidido hacer de lado el sentido común, hemos decidido creerte, Señor, porque tú lo has dicho. Tú nos has dado esa esperanza de vida eterna que muchos ya hemos comprendido que entre más nos dejamos en tus manos, más podemos descansar, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti, a no guiarnos por lo que vemos, sino guiarnos por tu palabra y ser fieles, Señor, hasta el final, para no quedar como la esposa de Lot, Señor, para no voltear hacia atrás y ver las bienes que te podamos tener aquí en la tierra, Señor, para no sentir que tenemos una seguridad falsa en lo que podamos atesorar. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti. Yo te ruego por mis hermanos para que cada día nos des la convicción que necesitamos, Señor, y podamos llevar un día a la vez. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.